Desde los inicios de la humanidad hemos tenido que aprender a mezclar y combinar sustancias para elaborar alimentos, medicinas, herramientas. Así se han descubierto lo que hoy conocemos como reacciones químicas. Hemos aprendido mucho durante todo este tiempo. Ahora sabemos lo que hay detrás de cada una de esas reacciones químicas. Y yo sé que a ustedes les gusta experimentar. Pues bien, experimentemos. ¿Qué estamos haciendo cuando producimos una reacción química? Miren, lo que tengo acá es una hoja de papel. Yo, si quisiera modificarla, podría doblarla más, romperla, arrugarla, y sin embargo sigo teniendo un sólido blanco al que lo llamamos hoja de papel. Aquí la identidad de la sustancia no cambió, con lo cual lo que tenemos acá no es una reacción química, es una reacción física. Una reacción química produce un cambio en la naturaleza más íntima de las sustancias a las que transforma hacia algo nuevo. Por ejemplo, si ahora quemo un papel, veo que lo que era una pieza sólida, blanca, se convierte en un sólido oscuro, las cenizas, además de gases que se liberan al medio y un gran desprendimiento de energía en forma de luz y calor. Sabemos que en esta transformación participa el oxígeno. Lo comprobamos si intentamos apagar el fuego sofocándolo de alguna manera. Pero, ¿por qué se producen esos cambios? Muy simple. El papel posee átomos que se encuentran agrupados, enlazados, formando moléculas. Cuando quemamos el papel, esos enlaces entre átomos se rompen y se reagrupan para formar moléculas diferentes, moléculas como las de las cenizas y la de los gases que se liberan. Por lo tanto, toda reacción química consiste en un reordenamiento de los átomos con unas rupturas y formación de nuevos enlaces, y asociado a ello una absorción o liberación de energía. Pero si tengo una reacción cualquiera, ¿cómo demuestro que ese reordenamiento de átomos ha ocurrido? Tengo una buena y una mala noticia para darles. La mala es que lamentablemente a los átomos no los voy a poder ver para saber si se reorganizaron. La buena noticia es que no necesito verlos. Como si fuéramos detectives tratando de esclarecer un hecho, nos podemos valer de las evidencias. Las evidencias que comprueban que hubo una reacción química son las siguientes. En primer lugar, los cambios en las que se conocen como propiedades organolépticas. Estas son el color, el sabor, el olor, etc. Son las propiedades que podemos captar con los sentidos. Si una sustancia ha cambiado a un color que no se obtiene de la mezcla de los componentes iniciales, es evidencia de reacción química y no solo de una mezcla de componentes, como ya lo veremos en los ejemplos inmediatamente. Incluso podríamos decir que no siempre una reacción química necesita cambiar las propiedades organolépticas. En realidad sí lo hacen. Sucede que a veces ese cambio es muy sutil para poder percibirlo fácilmente, y en otros casos no vamos a estar oliendo o saboreando sustancias que quizás sean peligrosas y no lo sepamos. En segundo lugar, tenemos la formación de gases insolubles. Muchas reacciones generan gases que, al ser insolubles, se desprenden formando burbujas. La formación de esas burbujas evidencian las reacciones químicas. Y en tercer lugar, la formación de sólidos insolubles. Estos sólidos pueden formar suspensiones para luego precipitar al fondo o a la superficie del medio líquido. Por eso a estos sólidos los vamos a llamar precipitados, como también lo veremos en los ejemplos. Finalmente nos queda clasificar a las reacciones químicas de acuerdo al comportamiento de la energía.
De esta manera podemos encontrar las reacciones endotérmicas, que son aquellas que absorben energía del medio, y las reacciones exotérmicas, que son aquellas que liberan energía hacia el medio. Recuerden bien esta clasificación. Muchas veces tenemos procesos en los que se dan los dos tipos de reacciones. Por ejemplo, el típico caso de cuando cocinamos. Cuando cocinamos, lo que necesitamos es una reacción exotérmica que libere la energía que vamos a utilizar para transformar alimentos. Esa reacción exotérmica la obtenemos de la combustión del gas, el carbón o la leña que estemos utilizando. Una vez liberada esa energía, la podemos utilizar en otra reacción que sea endotérmica. Por ejemplo, las reacciones endotérmicas que necesitamos para modificar las propiedades organolépticas de los alimentos que estamos cocinando. Bueno, las reacciones químicas tienen que ser representadas de alguna manera para que todo el mundo pueda entender lo que ocurre. La representación de las reacciones químicas se conoce como ecuación química. Por ejemplo, pensemos en la oxidación del hierro. ¿Por qué el hierro se oxida? Ese maldito óxido de hierro que echa a perder las cosas que nosotros dejamos descuidadas. Bueno, si dejamos descuidadas las cosas, la naturaleza hace lo que tiene que hacer. En este caso, oxidarse significa combinarse con oxígeno. Resulta que el hierro y el oxígeno forman una muy buena pareja, y en condiciones naturales es formando un óxido que el hierro se suele presentar. La ecuación química de la oxidación del hierro sería de la siguiente manera. Recuerden, según la tabla periódica, esto sería hierro, esto sería oxígeno, y de esta manera se representa la fórmula del óxido de hierro. En esta ecuación química, el oxígeno y el hierro representan nuestros reactivos. Se encuentran del lado izquierdo de la ecuación, izquierdo, y representan aquellos elementos o compuestos que van a reaccionar. La flecha indica el sentido de la reacción y el óxido de hierro en este caso es nuestro producto. Se escribe siempre a la derecha de la ecuación. Los números son coeficientes necesarios para que de tanto del lado derecho como del lado izquierdo de la ecuación tengamos la misma cantidad de elementos y respetar así la ley de la conservación de la materia elaborada por el químico francés Lavoisier. Por lo tanto, las ecuaciones químicas son, ni más ni menos, que la representación simbólica de las reacciones químicas. Lo que vimos recién es un buen ejemplo de una reacción de adición, donde un reactivo que llamaremos reactivo A se combina con un reactivo B, dando como resultado un producto AB, formado por la combinación de las sustancias A y B. Existen también reacciones de descomposición, donde un reactivo AB se descompone para dar productos A y B independientes uno del otro. Pero yo sé que a ustedes les gusta el laboratorio, hacer reaccionar las cosas y verlas ahí en ese momento. Lamento decirles que acá no voy a hacer explotar nada, pero tenemos reacciones muy novedosas. Vayamos entonces al laboratorio. Bien, ya tenemos nuestros guantes puestos. Lo que vamos a hacer hoy es una descomposición, en este caso, de clorato de potasio. El de clorato de potasio es un compuesto, por acá lo tenemos, un compuesto, un sólido de color blanco. Bien, y genera cuando se descompone una reacción bastante particular y novedosa. Para iniciar esta experiencia lo que vamos a hacer es preparar nuestro mechero de alcohol, que lo vamos a necesitar dentro de un rato. Bien, y vamos a colocar un poco de clorato de potasio en un tubo de ensayo.
Bien. Tomamos una cuchara con espátula y un tubo de ensayo. Buscamos una piecita de clorato de potasio pequeña que entre en el tubo de ensayo. Bien, ya tenemos colocado el clorato de potasio dentro de nuestro tubo de ensayo. Vamos a dejar esto por aquí. Y lo que vamos a hacer ahora es calentar. Siempre fíjense que esto es importante cuando calentamos en un tubo de ensayo. La boca del tubo de ensayo no tiene que estar apuntando a nadie en particular, ¿no? Bien, calentamos el clorato de potasio. Tenemos que lograr que ese clorato de potasio se funda, vuelva a estado líquido. Muy bien. Ahí tenemos nuestro clorato de potasio fundido. Fíjense ahora lo que sucede si agregamos una bolita de papel. Ponemos otra bolita de papel. Bien. ¿Qué sucedió? Bueno, el clorato de potasio es un compuesto muy oxidante. Esto quiere decir que al descomponerse, el clorato de potasio se descompone cuando aumenta su temperatura. Al descomponerse libera una gran cantidad de oxígeno. Al dejar caer la bolita de papel en el tubo de ensayo que contiene clorato de potasio, se genera una violenta reacción de combustión, o en otras palabras, una reacción de oxidación. En definitiva, el clorato de potasio, entonces, ya en estado líquido, no en estado sólido, se descompone para dar como productos una sal blanca también, que se conoce como cloruro de potasio, y oxígeno, que es el gas que nos ayuda a generar esa reacción de combustión, bueno, y nos está dando la evidencia de la descomposición que se está logrando. Fíjense ahora que si repasamos la ecuación de la descomposición del clorato de potasio, encontramos unas letras encerradas entre paréntesis. Esas letras indican el estado de la sustancia. Por ejemplo, la letra L indica que la sustancia se encuentra en estado líquido. Recuerden que al clorato de potasio lo tuvimos que fundir. La letra S indica estado sólido y la letra G indica estado gaseoso. También se puede utilizar una V corta que indicaría vapor. Recuerden esto, en la próxima experiencia agregaremos otros símbolos. Pero antes repasemos. Teníamos que podíamos clasificar a las reacciones en reacciones de adición, reacciones de descomposición, y ahora vamos a agregar las reacciones de simple desplazamiento. En este caso, los reactivos que tenemos son un compuesto AB, un elemento C, que al reaccionar nos dan como resultado un producto AC, y queda liberado P. Si prestan atención verán que C ocupó el lugar de B. Resulta ser que AC evidentemente es un compuesto más estable que AB. Por eso se dan este tipo de reacciones. ¿Vamos a experimentarlo? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es una experiencia de simple desplazamiento entre el sulfato de cobre y el zinc.
Lo que tenemos acá, bueno, es el sulfato de cobre, ya lo van a ver, es una sal de color azul. Y este es el zinc. En este caso vamos a usar zinc en polvo, pero se podría utilizar también zinc en granallas. Muy bien, vamos a primero preparar una disolución saturada de sulfato de cobre. Este es un paso muy importante. Para eso, fíjense que yo ya tengo el mechero encendido, bien, y sobre el trípode y la tela de amianto tengo un matraz Erlenmeyer con agua. Lo que vamos a hacer ahora es, bueno, colocar el sulfato de cobre. Esto es importante que la disolución se caliente porque eso nos va a ayudar a generar una disolución sobresaturada. Bien. Acuérdense que la temperatura ayuda a la disolución, en este caso de los sólidos, ¿no? Bueno, el sulfato de cobre, si bien es soluble en agua, su capacidad de disolución aumenta con la temperatura. Por eso lo calentamos. Yo voy a preparar la disolución y volvemos en un minutito. Bueno, acá estamos de vuelta. Le cuento que lo que tenemos ya es una disolución sobresaturada. Lo único que hice fue agregar sulfato de cobre hasta que ya no se disolvía más, ¿sí? Mientras lo calentábamos. Bien, y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a colocar sulfato de cobre en 2 tubos de ensayo, bien, pero previamente en uno de ellos vamos a colocar el zinc en polvo. Bien, yo lo que quiero que vean es la reacción en un tubo de ensayo con el zinc, y el otro tubo de ensayo lo utilizaremos como muestra de control solamente con sulfato de cobre. Así que vamos a colocar un poquito de este zinc en el tubo de ensayo de este lado. Colocamos un poco más. Bien, ahí tenemos entonces el zinc. Recuerden, en este tubo de ensayo tenemos el zinc y en este otro tubo de ensayo no vamos a tener nada más que el sulfato de cobre. Ahora tomamos nuestra pipeta. Esto es una pipeta, ya viene con la perita. Bueno, yo ya le coloco la perita de goma para ganar tiempo. Bien, la pipeta nos sirve para poder extraer el líquido de un recipiente y colocarlo en el otro, ¿sí? Con la seguridad de no dejar caer alguna gota, ¿no? Bien. Colocamos la pipeta. Bien, y ahora vamos a colocar este sulfato de cobre, esta disolución de sulfato de cobre en este tubo de ensayo. Muy bien. Vamos de vuelta. Hasta ahí. Y colocamos el sulfato de cobre en el tubo de control. Nos quedamos un poco cortos en este tubo. Podemos colocar un poco más. Bien. Muy bien. Ahora sí, lo dejamos reposar otro minuto. Bien, ya pasó un tiempo prudencial. Fíjense lo que pasó. Nosotros teníamos el sulfato de cobre como muestra de control, y acá habíamos colocado el sulfato de cobre con el zinc en polvo para ver la reacción, ¿sí?
Fíjense la comparación que podemos hacer, ¿eh? La decoloración que tenemos en la disolución que contenía sulfato de cobre y zinc, se ha decolorado casi por completo. Vamos a dejar al sulfato de cobre ahora, lo vamos a dejar ahí. Fíjense, ¿qué sucedió acá? Resulta ser que el zinc ocupó, lo que tenemos es una experiencia de simple desplazamiento, ¿no? El zinc ocupó el lugar del cobre en el sulfato de cobre, generando sulfato de zinc. El sulfato de zinc es incoloro. Bueno, en realidad es un sólido blanco, pero al disolverse en agua genera una disolución incolora. Y uno se preguntaría, bueno, ¿y el cobre? Bueno, el cobre fue desplazado del sulfato de cobre para generar cobre sólido. Cobre metálico sólido, que ustedes lo pueden ver, a ver si se lo acerco a la cámara. Lo van a poder ver ahí como un sólido rojizo. No sé si la cámara lo estará tomando bien. Un sólido rojizo. Bueno, lo que tenemos ahí es cobre. Bien, esto evidencia una experiencia de simple desplazamiento. Hay algo más con respecto a lo que acabamos de ver. ¿Te acordás cómo están formados los átomos? Protones y neutrones en el núcleo, y alrededor encontramos a los electrones formando niveles. ¿Les cuento algo? En esta reacción el zinc le está transfiriendo electrones al cobre. A este tipo de reacciones donde se transfieren electrones se las conoce como reacciones redox, que analizaremos más adelante. Pero lo que no quiero dejar escapar es lo siguiente. Hablé de transferencia de electrones. ¿No le suena algo eso? Transferencia de electrones, electrónica, electricidad. Claro, la electricidad se trata de una transferencia de electrones. Si hiciéramos que se transfieran los electrones entre el cobre y el zinc, pero haciéndolos pasar por algún tipo de circuito externo, ¡voilá! Habremos encontrado la transformación de energía química a energía eléctrica. Originalmente esto fue pensado por un señor llamado John Frederick Daniell hace más de 200 años. Por eso a su invento se lo conoce como la pila de Daniell. Y es muy simple. Este señor se dio cuenta que podíamos hacer lo que estamos diciendo, que los electrones que el zinc le cede al cobre se dirijan por un cable generando una corriente eléctrica. El experimento es simple, pero es más complejo que lo que hicimos porque necesitamos una barrera porosa que separe dos compartimentos, dos electrodos, uno de zinc y uno de cobre, en fin, para realizar más adelante. Lo interesante de todo esto es que gracias a este experimento y a otros que vinieron posteriormente, se dio lugar a la invención de la batería y las pilas. Pero, ¿dónde habíamos quedado? Ah, sí. Tenemos tres tipos de reacciones. Las reacciones de adición, la de descomposición y las de simple desplazamiento. Vamos a agregar un tipo más de reacciones. Las reacciones de doble desplazamiento. En este caso, como reactivos tenemos dos compuestos. El compuesto AB, que reacciona con el compuesto CD, dando como producto los compuestos AD y CP. Solemos interpretar este caso como un intercambio de parejas para formar compuestos más estables que los anteriores. Pero como ya saben, a esto hay que experimentarlo. Vamos al laboratorio. Bueno, acá estamos de vuelta. Ahora vamos a hacer entonces una experiencia de doble desplazamiento. Para generar el doble desplazamiento vamos a contar con dos compuestos que van a ser nuestros reactivos. Uno de ellos es el nitrato de plomo y el otro es
iodouro de potasio. Bien, para ello vamos a preparar dos disoluciones, una de nitrato de plomo y la otra de iodouro de potasio por separado. Colocamos un poco de agua en nuestro vaso de precipitados. Bien, y ahora vamos a colocar nuestro iodouro de potasio. Para eso tomamos la cuchara y colocamos un poco de iodouro de potasio. Bien. Muy bien, hasta ahí. Lo que vamos a hacer ahora, ayudándonos con la bagueta, es disolver el iodouro de potasio. Mezclamos, mezclamos, mezclamos hasta que se disuelva bien. Todavía queda un poquito ahí en el fondo. Bien, bien disuelto. Hasta ahí. Ahora procedemos a colocar un poco de agua en un tubo de ensayo. Bien, por ahí estará bien. Y vamos a colocar nuestro nitrato de plomo. Antes vamos... Ahí está. Vamos a colocar un poquito de nuestro nitrato de plomo por aquí. Bien. Ahora lo vamos a tapar con un tapón de goma para poder batirlo y que se disuelva bien. Muy bien, ya lo tenemos bien disuelto. Fíjense que el nitrato de plomo no es tan fácil de disolver como el iodouro de potasio. Y ahora sí, vamos a correr esto por aquí, ¿sí? Y vamos a ver qué sucede cuando mezclamos las dos disoluciones y la reacción que obtenemos. Fíjense, se los voy a acercar. Se los acerco a la cámara. Bien. ¿Qué sucedió aquí? Lo que hemos formado es un sólido amarillo llamado iodouro de plomo y nitrato de potasio, que bueno, el nitrato de potasio se disuelve fácilmente en agua, queda incoloro, por eso el líquido toma esa tonalidad amarilla. Ustedes pueden decir, bueno, lo que tenemos acá es un líquido. Bueno, sí, tenemos el componente líquido. El componente de líquido sigue siendo agua. Bien, y el iodouro de plomo está en estado sólido. Lo que sucede, como el iodouro de plomo es muy poco soluble en agua, prácticamente insoluble, lo que sucede es que se forma una suspensión, que si la dejamos reposar por un buen tiempo, va a generar lo que se conoce como un precipitado. Acá tenemos un precipitado. Entonces, la reacción que observamos fue iodouro de potasio en estado acuoso, o sea, un sólido disuelto en agua, con nitrato de plomo, también en estado acuoso, forman iodouro de plomo, que es un precipitado, y nitrato de potasio en estado acuoso, o sea, disuelto en agua. Si bien todas estas reacciones que vimos son irreversibles, o sea, no podemos volver a obtener los reactivos originales, al menos siguiendo los mismos caminos, hay cambios que sí son reversibles. No son tan comunes y generalmente la reacción en un sentido y en el sentido opuesto se suelen dar simultáneamente, pero dependiendo de las condiciones del medio para que una pueda predominar sobre la otra. Pensemos en la cantidad y en la variedad de reacciones que se están dando en este momento. No sé, una madera que se pudre, una leche que se pone agria, una herida que se desinfecta con alcohol, insectos que mueren por los insecticidas, la obtención de yogur, el queso, el dulce de leche,
en la fabricación de cosméticos, pinturas, la producción de medicamentos. Incluso tenemos muchas otras reacciones químicas con las que podemos experimentar en el laboratorio. ¿Quieren conocerlas? Sigan estudiando y estén atentos a la próxima clase. Se los aseguro, la química siempre trae sorpresas. Chau.